Esta historia no me pertenece, los créditos al One Piece Part 3, de fanfiction.net. Capítulo 2. Ensayos de clase 1A. Aizawa, habiéndose recuperado completamente, volvió su atención a la batalla o la falta de ella en la batalla en cuestión. Se sorprendió al ver que todo parecía volver a la normalidad, el daño que se había hecho en la escuela había desaparecido y el indudable olor a quemado que indicaba que el fuego se acercaba fue reemplazado por la brisa normal. Se volvió hacia su amigo y le preguntó: ¿hiciste todo esto? Una mirada de sorpresa en su rostro. Bueno, supongo que puedes decir que soy bastante increíble, ¿sabes? ¿O lo has olvidado? Oboro dijo riendo, rascándose la nuca. Antes de que Aizawa pudiera preguntar más, un chillido agudo vino detrás de él, solo por la forma en que sonó sabía exactamente quién era, su amigo que lo ayudó a darse la vuelta para enfrentar el sonido no se sorprendió a Present Mic en la puerta de la escuela mirando. Los dos, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Corrió hacia ellos y habló tan rápido que casi era indescifrable, pero el tema general giraba en torno a Boro y lo que sucedió aquí. Aizawa levantó la mano para detener a su amigo y le preguntó: ¿puedes explicarlo más tarde? ¿Qué pasa con las familias y el área de dormitorios? Quitando lentamente su mano después de terminar. Es una locura, todo se ha arreglado como si nada hubiera pasado en primer lugar. Logramos llevar a la mayoría de las familias a un lugar seguro antes de que se acumularan muchas lesiones, los otros maestros están haciendo un recuento por si falta alguien. Respondió Yamada. ¿Y ahora qué hay de ti? ¿Qué pasó aquí y cómo has vuelto? Dijo mirando hacia Aizawa y Oboro. Aizawa fue primero, dijo. Solo puedo asumir una situación similar a la tuya, estuve ciego durante la mayor parte del encuentro, pero cuando pasó el efecto. Todo lo que pude ver fue a este tipo y todo estaba en paz nuevamente. Mis estudiantes deberían estar. Un momento de el pánico se apoderó del rostro de Aizawa, miró a su alrededor y vio su pierna rota y rápidamente usó su bufanda para agarrarla y volver a unirla a su pierna. Ahora, de pie por sí solo, recorrió sus alrededores en busca de sus alumnos. Yamada preguntó qué estaba buscando, pero antes de que pudiera, otro grito llegó desde el lado izquierdo del edificio. La única palabra era clara como el día para cualquiera. Disparo. El sonido de sus alumnos envió a Aizawa inmediatamente a la acción, corriendo hacia el grito enojado. Una vez que rompió la esquina, se sintió aliviado y confundido al ver que el cuerpo de Shoto Todoroki todavía estaba bien, aunque lo que lo confundió fue que rodeando el cuerpo del niño había lo que parecía ser un campo circular de energía de color púrpura oscuro que suspendía al niño a 2 metros en el aire. El padre del niño estaba tratando de alcanzar y sacar al niño, pero la burbuja reaccionó y la energía púrpura salió disparada y lo obligó a arrodillarse. Se dio cuenta de que un grupo venía desde la esquina. Más específicamente, un individuo que le recordaba a Kurohiri y mirando hacia atrás a la barrera que rodeaba actualmente a su hijo, notó las similitudes entre los dos y marchó amenazadoramente hacia el grupo. Pasando por alto por completo a la mayor parte del grupo, Endeavor se detuvo frente al extraño y lo levantó por la camisa. ¿Tú, eres el responsable de esto? Dijo señalando hacia su hijo. Los demás a su alrededor intentaron decirle que se relajara o que dejara al tipo en el suelo, pero sus súplicas cayeron en saco roto. Quizás. El hombre extraño respondió. Las llamas de Endeavor ardieron ante su respuesta y comenzó a arrojar llamas en su otra mano y la levantó amenazadoramente. Te daré 3 segundos para reformular eso. Dijo acercando la llama cada vez más al rostro del extraño, hasta que de repente desapareció, todas sus llamas desaparecieron. Dejando caer al hombre, se giró para ver la peculiaridad de la cabeza del borrador activada. Cálmate Endeavor, estamos tan confundidos como tú con lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué pasó con el gnomo? Endureciendo su mirada, respondió. Finalmente habíamos logrado dejar inconsciente a la bestia, son más inteligentes que los últimos que vimos abordando cerca de Sentiense, queríamos intentar ver si podíamos extraer algo de información de ella, pero de repente una energía negra masiva surgió de la nada y absorbió todo lo que nos rodeaba, no pude ver nada por un tiempo hasta que se volvió blanca y se retrajo hacia aquí, aparentemente restaurando todo lo que había sido dañado a como estaba originalmente. Hasta aquí, donde encontré un Shoto así. ¿Cómo pasó eso? Aizawa cerró su peculiaridad y respondió con calma. Eso es lo que estamos tratando de descubrir también, el paradero de los otros estudiantes también es una preocupación mía. Pero tenemos que ser cautelosos aquí. No queremos complicar la situación. Peor. En ese momento Hakus habían volado hacia abajo luciendo exhaustos cuando aterrizó, se tambaleó por un momento antes de hablar.
Vi muchas otras burbujas como esta esparcidas por el lugar. Miró a Aizawa e hizo una mueca a juzgar por su apariencia, Midoriya y el resto de su clase parecían estar contenidos dentro de ellos. La noticia sacudió a Aizawa hasta lo más profundo. Por un lado, toda su clase estaba contabilizada y a salvo, si se pudiera llamar así, pero ¿cómo podría liberarlos y cómo y por qué fueron capturados en primer lugar? Muchas preguntas rondaban por su mente, pero antes de poder entenderlas quería que su clase estuviera segura. Miró a Hawks y preguntó: ¿sabes si se pueden mover? El héroe halcón simplemente negó con la cabeza. No, parece que cualquier fuerza que actúe sobre ella, la barrera arremete con la misma cantidad para eliminarla. A Aizawa le preocupaba que sus estudiantes estuvieran dispersos y potencialmente vulnerables a un ataque. Se volvió hacia Oboro, quien a través de sus rasgos brumosos hacía imposible discernir su estado de ánimo. ¿Crees que puedes moverlo? El esfuerzo descrito te suena familiar a lo que te sucedió durante nuestra visita al Tártaro. Solo que a mayor escala. Oboro dudó por un momento antes de asentir y caminar hacia el estudiante contenido en el campo. Extendió sus manos y la niebla de su cuerpo se unió a la burbuja y se sincronizó de manera muy natural en su lugar, movió sus brazos y la burbuja se movió con él como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Bueno, mira eso, supongo que puedo, dijo Oboro emocionado. Aizawa simplemente asintió y pasó el resto del día recogiendo a los estudiantes y trasladándolos a un área segura. Varias personas aún resultaron heridas en el ataque y tienen un recuerdo completo de lo ocurrido a juzgar por los informes presentados por ciudadanos y héroes por igual. Por otro lado, All for One y cualquier rastro del Nomus prácticamente había desaparecido. Dejando solo más preguntas que respuestas. Solo obtuvieron una pista sobre los eventos que ocurrieron durante el día y él no fue muy comunicativo. Aizawa y Yamada estaban ambos en una oficina frente a su antiguo amigo haciéndole preguntas sobre lo sucedido. Entonces, déjame aclarar esto. No puedes decirnos cuál fue el contenido de este acuerdo tuyo ni quién hizo este acuerdo o algo sucederá. ¿Entiendes lo completamente ridículo que suena, verdad? Dijo Aizawa. Soy una prueba viviente. ¿De qué otra manera podrías explicarme cómo mágicamente recuperé el sentido cuando estuve fuera por tanto tiempo como Kurohiri? Oboro gritó desafiante. Sí, pero podría haber sido un momento conveniente en su mayor parte, quizás desencadenar tus pensamientos en lugar de abrirte una ventana para que pudieras pasar una vez que viste a uno de nosotros en peligro nuevamente. Yamada respondió. ¿Crees que solo estoy reteniendo a esos niños como rehenes para reírme? ¿Una broma elaborada? Vamos, ustedes me conocen mejor que eso. Dijo inmediatamente. Aizawa lo miró fijamente mientras comenzaba. Te conocíamos antes, pero ahora eres otra cosa. No sabemos si eres quien dice ser un espía de All for One. Hay varias posibilidades potenciales sobre lo que es verdad o no. Pero si puedes, no hablemos de este acuerdo, haremos conjeturas a partir de los datos proporcionados y tú asentirá con la cabeza si estamos en lo cierto, y de lado a lado si no lo estamos. ¿Entendido? Asintiendo en confirmación, Aizawa comenzó. Comencemos con los estudiantes, en ningún otro lugar de la ciudad recibimos informes de personas contenidas en burbujas. Y dado que Shinzo y yo también estábamos en el epicentro cerca de ti, es seguro asumir que tampoco se basó en la proximidad. Entonces este acuerdo tuvo un proceso de selección. Ante eso, Oboro asintió. Yamada inmediatamente empezó a escribir cosas en un cuaderno. Entonces son los estudiantes a los que se dirigió específicamente. ¿Sabías de las personas que serían seleccionadas? Oboro negó con la cabeza 2 veces. En mi defensa traté de preguntar, pero simplemente no me dijo. Dijo Oboro. De nuevo Yamada empezó a tomar notas. Entonces, 20 personas para tu cuerpo, ¿eh? ¿Por qué, 20 específicamente? ¿Cuáles eran los objetivos de esta criatura? Si esta criatura realmente existió en primer lugar, Aizawa se preguntó para sí mismo. Parecía imposible imaginar que existiera un ser así. La restauración de los daños, ¿fue esto parte de este acuerdo? Oboro se sentó en contemplación. Podía simplemente asentir, pero eso no era del todo cierto. Entonces tentó al destino y dijo no exactamente fue más. Un edulcorante. Aizawa y Yamada se sorprendieron ante esto. Aizawa continuó mientras Yamada escribía. Entonces estás diciendo que fue una bonificación. Para hacerte aceptar. ¿Qué pasa con All for One y los Nomu? ¿Este acuerdo tuvo algo que ver con ellos? Oboro miró confundido a su amigo, las palabras resonaban en su mente y eran familiares, pero nuevas al mismo tiempo. ¿Quién y qué? Esas palabras me suenan familiares, pero no sé lo que significan.
Aizawa quedó atónito mientras Yamada estallaba. De verdad. Eras Kurohiri, deberías tener la mayor experiencia con ellos. Especialmente porque los trajiste allí. Ahí va la esperanza de utilizarte para obtener información sobre el paradero del villano. Aizawa silenció el micrófono y continuó. ¿Entonces no compartes ninguno de los recuerdos que tuviste mientras eras Kurohiri? Los no mueran abominaciones negras creadas por All for One usando humanos modificados. Es lo que te hizo para convertirte en lo que eres ahora. Oboro se tomó un momento para mirar sus manos y ver la niebla cambiante que formaba su cuerpo, era de un color azulado claro que se parecía a su cabello cuando aún era él mismo. Pensar en todo el daño que los villanos hicieron usando su cuerpo lo enfureció, pero también lo entristeció por todo el dolor y la destrucción que sin darse cuenta causó, casi se alegró de no recordar nada de eso. Habló con un tono mucho más amargo. No los recuerdo, pero los he visto durante el ataque a través de la charla de la criatura, no, el trato no tuvo nada que ver con ellos, no sé a dónde podrían haber ido. Aizawa se animó ante esta revelación. ¿Entonces estás diciendo que este ser mostró lo que estaba sucediendo? Aquí. En todas partes, no solo en los eventos que sucedieron en la escuela. Los otros héroes también estaban peleando, no se veía bien. No quería que nadie muriera, sabiendo que podría haberlos salvado. Di mi vida original. Salvar a otros, me ofrecieron recuperar mi vida para salvar aún a más personas, con la condición de que algunos otros se pierdan por un tiempo determinado. Parecía ser la mejor decisión en ese momento. Aizawa se sentó allí y dejó escapar un largo suspiro, entendía a Oboro mejor que nadie y eso es exactamente lo que habría hecho en esa situación, siempre pensando en los demás antes que en sí mismo, solo tenía una pregunta más que hacerle a Oboro. ¿Están a salvo mis alumnos? Sin querer mentirle a su viejo amigo, Oboro respondió con la mayor sinceridad que pudo. No lo sé. El juicio de Midoriya Izuku. Midoriya despertó con un parpadeo, lo primero que vio una vez que sus ojos se aclararon fue el sitio familiar del fuego de huesos y las sillas que indicaban que estaba una vez más dentro de su mundo de vestigios mientras miraba a su alrededor y veía a todos los usuarios anteriores de One for All, pero curiosamente ninguno de ellos lo miraba sino desde arriba. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, una voz fuerte y profunda resonó no solo en su cabeza, sino también en todas las cabezas de los vestigios. Interesante, muy interesante, un ser que contiene las almas de otros 7 y otro que aún está por completarse. La evolución de este mundo dio un giro sorprendente incluso para mí. Midoriya escaneó el área, tratando de localizar al hablante, pero no pudo decidirse a seguir el ejemplo de los otros vestigios y miró hacia arriba, donde se sorprendió por lo que vio. El normalmente negro mundo de vestigios fue eclipsado por un objeto gigante con apariencia de planeta similar a la superficie de Júpiter. ¿Era esa la fuente de esa voz? Se preguntó. La voz volvió a sonar. Antes de comenzar, considero justo que todos los que residen en este organismo hagan oír su voz en la próxima conversación. Con eso, el mundo vacío aparentemente comenzó a temblar, la vibración era tan violenta que causó que los ojos y la cabeza de Midoriya giraran cuando se detuvo aquí y escuchó una voz imposible. Midoriya. La voz vino de All Might. Su apariencia fantasmal aún era evidente, pero su cuerpo estaba completamente formado, sus ojos azules agudos y conscientes de lo que lo rodeaba. Todos los vestigios se volvieron para mirar la nueva voz. La sorpresa llenó todos sus rostros, especialmente Nana. Sus ojos se encontraron nuevamente estudiante y maestra, miles de palabras llenaron la mente de Toshinori sobre lo que quería decirle pero todo lo que salió primero fue lo siento, te fallé a ti y a tu nieto. Nana respondió con voz reconfortante. No, no le fallaste ni a él ni a mí, hiciste exactamente lo que te pedí, pero no vi los defectos en mi propio plan. Si tan solo lo hubiera hecho mejor, nada de esto hubiera sucedido. Ha pasado. Midoriya, al reunir lo que significaba para All Might estar aquí, soltó numerosas preguntas. Todos ustedes murieron. ¿Qué les pasó a todos? All for One ganó y me capturó. All Might respondió rápidamente. No, no. Cálmate, Midoriya. Yo estaba con el director Nezu, en ese momento mientras estábamos examinando la batalla. Estábamos tratando de activar las defensas de los robots de 0 puntos para ayudar en la batalla, pero antes de que pudiéramos, una ola negra de la niebla envolvió a todos. Cuando me desperté no podía ver nada parecido a la escuela y lo siguiente que sé es que estoy aquí. Midoriya se sintió aliviado de que no todo estuviera muerto, pero tampoco sabe qué les pasó a los demás, lo que todavía le preocupaba. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la voz incorpórea del planeta llenó sus cabezas una vez más.
Excelente, ahora que estamos todos aquí podemos discutir el próximo capítulo de eventos. Banjo fue el primero en hablar. ¿Oh, sí? ¿Y qué diablos sería eso? ¿Y qué diablos eres? Sorprendentemente, Shinomori fue el primero en hablar. Oye, hay que resolver esto, sea lo que sea, esta cosa no es algo que quieras enojar, mi sentido del peligro se está volviendo loco, si no estuviéramos ya muertos 100. Un vacío del que ya habría huido. Este tipo no es una broma. No he sentido un aura tan aterradora desde All for One, y, en comparación con esto, lo preferiría a él sin dudarlo. Las voces se escuchan en sus cabezas nuevamente interrumpiendo su conversación. La gente me llama Salvador, opresor, Dios, Diablo, Ser Supremo, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas etiquetas las encuentro inútiles, simplemente ofrezco ofertas cuando son necesarias y te ofrezco una a ti, niño. Toda la atención estaba puesta en mi torilla, él realmente no entendía lo que estaba pasando pero tenía la sensación de que no era bueno, por lo que ofreció una simple pregunta como respuesta. ¿Y qué trato sería ese? El ser respondió casi instantáneamente. Porque el poder, por supuesto, un poder abrumador que no puede ser igualado. Vi las luchas por las que estabas pasando al igual que estas almas y, al igual que ellas, puedo ayudarte a lograr tu objetivo. Quieres ser lo suficientemente fuerte como para salvar a todos. Detener el crimen antes de que alguien más resulte herido, pero el poder que tienes ahora no es suficiente. Has visto personalmente sus deficiencias y las consecuencias de ellas, pero con mi poder añadido nada podría detenerte. Como dijo en la frase final, la superficie del planeta empezó a tomar formas. Reveló un mundo parecido a la Tierra desde la atmósfera, pero las formaciones de nubes eran extrañas. Había una línea que lo atravesaba todo dispersándose sobre la Tierra. Continuó. Puedo otorgarte un poder que rivaliza con este. El primer usuario habló ahora. ¿Y qué te ofrecemos a cambio? Suenas muy parecido a mi hermano ofreciendo tu mano en señal de amistad mientras simultáneamente sostienes una daga en la otra. Nada más que tu eterna lealtad a mi causa, la erradicación de las peculiaridades de tu sociedad. La teoría del fin del mundo de las peculiaridades es muy real, a medida que las generaciones avancen, las peculiaridades serán cada vez más peligrosas de controlar y regular. El planeta comenzó a mostrarle a su Tierra el Japón de su mundo de la destrucción futura y el pánico reinó en cuadras enteras de ciudades destruidas como lo que solo puede describirse como monstruos que reinaban en lo alto luchando entre sí. Tu mundo ha estado en un cronómetro desde sus inicios, cuanto más intentas controlarlo, más grietas se te escapan de los dedos. La Yakuza a la que te enfrentaste antes entendió esto e hizo la cura a tu situación, pero debido al lento gobierno, ya era demasiado tarde para implementarse. La vista se alejó y mostró la tierra girando una vez que los pastos verdes se volvieron rojos o negros oscuros, lo que indica la decadencia y el caos en esos lugares. Pero con mi poder puedes salvar a tu mundo de este destino, el caos traído por estos nuevos peligros puede ser superado por tu nuevo poder. Piénsalo, espero tu respuesta. Mientras decía las últimas palabras, el planeta, la exhibición de objetos similares cesó y desapareció ante sus propios ojos. Nadie dijo ninguna palabra durante los siguientes 5 minutos para digerir la información que se les dio y la posibilidad de que fuera cierta o simplemente un elaborado engaño. Fue el siguiente vestigio en hablar. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente creemos esa historia tan descabellada? Banjo asintió rápidamente. Sí, esa historia parece increíblemente estúpida e incluso si fuera verdad, ¿qué espera que hagamos al respecto? ¿Deshacernos completamente de las peculiaridades de todos? ¿Cree que lo harán voluntariamente? Nana respondió. De ahí surgió la idea de si entra en juego darnos más poder, supongo que con dicho poder esencialmente obligaríamos a todos a eliminar sus peculiaridades o enfrentar las consecuencias. Si bien no estoy totalmente de acuerdo con ese método, si lo que nos mostró fuera el futuro de nuestro mundo, significaría salvar muchas vidas más adelante. El segundo usuario intervino. O podría ser simplemente que All for One nos esté engañando para entregarle todo por uno voluntariamente a través de este acuerdo, él mismo lo dijo, suena como un plan que haría su hermano. Dijo señalando hacia el primero. Si bien dije eso, las cosas que se hicieron parecían estar fuera de las capacidades actuales de mi hermano. Si todavía no puede controlar ni siquiera a Shigaraki, entonces hacer algo como esto parece imposible, incluso trajo a Toshinori aquí sin tener que matarlo. No creo que ni siquiera él tenga tanto conocimiento como para hacer eso. El primero respondió. Todos voltearon a mirar a All Might, quien era un ser dorado de fuego que recordaba a un hombre, dado que era su momento de hablar, dijo.
Yo tampoco estoy de acuerdo, esto no parece que todo sea parte del plan de All for One, estamos tratando con otra cosa. Totalmente, el asunto si ese futuro que nos mostró era cierto o no importa, no necesitamos su poder para detener a All for One, yo creo en Midoriya. Dijo mirando al niño. Midoriya fue el centro de atención después de sentarse allí reflexionando sobre muchas cosas. ¿Podría este regalo realmente ser tan poderoso como para que Midoriya pueda salvar a todos? ¿Se muestra realmente el futuro cómo terminarán las cosas en su mundo? ¿Podría realmente detener a All for One sin este poder? Midoriya habló vacilante al principio, tal vez debería, aceptar el trato. Todos los vestigios quedaron conmocionados por esto mientras la sonrisa de All Might se convirtió en un ceño deprimido. No sé si realmente puedo vencer a All for One actualmente, él tiene tantas ventajas sobre mí y, combinado con sus cartas de triunfo como Shigaraki, los Nomu y Gigantomachia, no se sabe cómo será esta historia, pero con ese poder por lo que vimos. ¿Y si el futuro que mostró fuera completamente falso? Respondió el segundo. Bueno, entonces la gente ya no tendría que vivir con miedo, los héroes podrían brillar de nuevo, inspirar esperanza de nuevo, ser verdaderos héroes de nuevo. Toshinori habló a continuación. Midoriya, la presión que enfrentas en este momento es una que todos nunca tuvimos que haber pasado y tienes razón, hay muchas cosas que All for One tiene en tu contra, pero no estás solo, tú, tus amigos y los demás. Los héroes profesionales todavía se preocupan y todavía quieren pelear contigo. Aún puedes ganar, si te unes como lo has hecho antes. Su fantasma comenzó a levantarse y caminar hacia Midoriya e incluso si ese futuro fuera cierto, puedes cambiar eso Midoriya. Sé que puedes, Niteye sabía que podías, antes de morir me dijo que veía tu futuro, se suponía que ibas a morir en tu pelea con Chisaki pero no lo hiciste, sobreviviste y saliste victorioso, me motivaste a hacerlo. Seguir intentando hacer lo mismo y desafiar al destino, nuestro propio futuro lo decidimos nosotros, no es algo predeterminado. Así que, por favor, Midoriya, todavía tengo fe en que puedes vencer las probabilidades y desafiar al destino nuevamente. Mientras decía esas últimas palabras, abrazó a Midoriya. Midoriya le devolvió el abrazo y maldijo en silencio su propia falta de confianza. Si todos sus aliados y sus amigos todavía creyeran en él, entonces no los defraudaría. Cuando el abrazo entre maestro y aprendiz terminó, el oscuro vacío se llenó una vez más con el planeta similar y la voz regresó con un toque de ira. Entonces tu elección está decidida. Todos los vestigios se miraron y dijeron unánimemente no hay trato. Le tomó unos momentos al ser responder y decir, ya veo, pero qué decepcionante escucharlo. De repente, alrededor de Midoriya, los vestigios comenzaron a desaparecer en la negrura del vacío, uno por uno, desapareciendo de la vista y el sonido. Solo hasta que fueran él y el planeta. Antes de que tomes tu decisión final, tengo que hablarte sobre tu mentor Toshinori. Está en peligro. El juicio de Ochako Uraraka. Uraraka estaba ayudando a sus padres con un proyecto de construcción, aligerando las vigas de metal permitiendo que el trabajo se hiciera con equipo menos pesado, ahorrando dinero en el proceso. Estaba feliz de poder finalmente devolverles todo el apoyo que lograron brindarle incluso en todos sus momentos difíciles. Ella estaba esperando afuera en ese momento a que llegara una persona muy especial y él lo hizo, su característico cabello verde y cubierto de musgo de su novio Midoriya apareció a la vuelta de una esquina. Durante su conversación habían recibido una llamada de auxilio porque estaba ocurriendo un crimen en la zona vecina. A su llegada, la batalla comenzó inmediatamente. El villano había tomado ventaja sobre Midoriya y se estaba preparando para quitarle la vida. Uraraka intentó ayudarlo a salvarlo pero todos sus ataques fueron inútiles. No podía detener lo que estaba a punto de suceder. El villano retiró su brazo y decapitó a Midoriya. Uraraka estaba indefensa. Se sentó y lloró maldiciendo su propia inutilidad. El mundo lentamente comenzó a desvanecerse en nada más que un oscuro abismo. Una figura humanoide se acercó a la niña que lloraba y su voz parecía leer directamente en su mente. Temes tu propia debilidad. La posibilidad de intentarlo pero nunca ser lo suficientemente bueno. La niña abrió los ojos y miró fijamente a la criatura de aspecto apenas humano. Tomándose un momento para retroceder ante sus rasgos, no tenía rostro ni rasgos discernibles. Su piel era todas capas de lo que solo podría describirse como piel que cruzaba su cuerpo con venas como crecimientos que sobresalían en las articulaciones. La criatura continuó. Tu peculiaridad necesita ayuda para utilizarla por completo, pero ¿qué pasa si esa ayuda nunca llega? Puedo darte un poder que te hará autosuficiente sin necesidad de otros.
Cuando la criatura terminó su frase, la oscuridad a su alrededor se desvaneció nuevamente en la misma situación siniestra de antes. Algo estaba mal esta vez, sin embargo, su cuerpo comenzó a moverse por sí solo, sus manos se clavaron en el suelo y se levantó tirando de una gran columna de tierra, volteando casi por completo todo el espacio. La maniobra le permitió a Midoriya salir de debajo del villano justo a tiempo para escapar de la colosal cantidad de tierra que se dirigía hacia ellos. El villano y Midoriya se separaron y, para su sorpresa, el suelo comenzó a seguir al villano. Sus manos comenzaron a moverse de nuevo y lo soltó causando que las rocas cayeran sobre el villano aplastándolo bajo lo que tenían que ser 1000 toneladas de roca. Midoriya le estaba agradeciendo por salvarla y estaba a punto de besarla antes de que el mundo volviera a desvanecerse en la oscuridad y la extraña criatura regresara. Eso es solo una muestra del poder que puedes tener. Si aceptas mi oferta. La niña se sentó allí contemplando, ¿realmente podría ayudar a sus amigos con este poder? Podría ser de más ayuda para Midoriya y sus luchas. ¿Pero a qué precio? ¿Qué te gustaría a cambio? Ella preguntó. La voz respondió rápidamente después de escuchar su motivo. Uraraka estaba pensando, ¿un mundo al borde del colapso provocado por peculiaridades? ¿Cómo podría siquiera empezar a explicarle a la gente de ese futuro? No importa a qué se resistiría la gente, si se eliminan las peculiaridades, son una parte fundamental de nuestra sociedad que cambiaría todo por completo. Ella sacudió su cabeza. Ella está viendo todo esto mal, ¿realmente necesita más poder? Comenzó a pensar en todas sus experiencias pasadas y se sintió orgullosa de sí misma incluso con una peculiaridad que no era convencional. Aún así se las arregló para ayudar a la gente, no aspiraba a ser la heroína mejor valorada, solo quería ayudar a su familia y ahora solo quería ayudar a la gente y a otros héroes. Para llevar alegría y esperanza a las personas que no la tienen. Y ayudar a los héroes que lo necesiten en todo lo que pueda. Miró a la criatura y dijo, me niego, los caprichos pueden tener problemas en el futuro, pero con mis amigos y los otros héroes estoy segura de que podemos superar cualquier cosa. La criatura no dijo nada y se desvaneció dejándola de regreso al mundo, pero cuando abrió los ojos esta vez vomitó en el lugar. No solo Midoriya había sido decapitada, sino que el resto de sus amigos yacían allí muertos por el mismo villano. La miró, se rió y huyó en una dirección muy familiar. Ella persiguió al monstruo pero fue demasiado lenta para atraparlo, lo vio volar directamente hacia donde había anticipado que iría. Un determinado patio de construcción. El juicio de Tenya y Ida. A toda velocidad por las calles de la ciudad, Ida estaba persiguiendo a un villano, usando su velocidad para llevarlo a una trampa tendida por el equipo del grupo de su hermano, Hidaten. La trampa funcionó según lo previsto y el villano fue capturado sin falta. Fue felicitado por el grupo antes de darse cuenta de la ausencia de su hermano, preguntó dónde estaba su hermano, le informaron que se había hecho otra llamada buscando a un héroe cercano y salió volando hacia el caso. Tenya, que quería ir a apoyar a su hermano, también salió corriendo hacia su última ubicación conocida. Esperaba que su hermano estuviera bien, fue un milagro que Eri pudiera curarlo hasta el punto en que pudiera volver a ser un héroe, estaba extasiado cuando le informaron de la recuperación de Mirio. Finalmente llegó al último destino conocido de sus hermanos y desde el área ya podía ver las señales de una batalla que comenzaba con señales de tráfico rotas y el camino estaba salpicado de cráteres y marcas de garras. Siguió el rastro de destrucciones hacia un callejón, donde su hermano y el villano estaban peleando. La distracción momentánea de la llegada inoportuna de Ida fue todo lo que el villano necesitó para tomar a su hermano con la guardia baja, usando sus garras cortó completamente el brazo de su hermano hasta su antebrazo. Cuando el apéndice cayó sin vida al suelo, un chillido gutural salió de los labios de Tensei mientras el dolor se registraba en su mente, cayó de rodillas cuando la sangre comenzó a brotar de la herida. Tenya estaba en shock por lo que acababa de presenciar, pero eso rápidamente se convirtió en enojo hacia el villano, cargó hacia adelante e intentó alejar al villano de su hermano. El villano se apartó del camino, lo que provocó que Ida pasara al villano y se volviera alrededor listo para atacar de nuevo, pero se detuvo en seco cuando el villano agarró a su hermano y lo usó como escudo sosteniéndolo por el cuello. Tenya no estaba seguro de qué hacer y maldijo su propia falta de juicio en ese momento, debería haberse concentrado en rescatar a su hermano en lugar de atacar y ese error le costó. El villano comenzó a cortar los silenciadores Tensei en su brazo aún atado, pero antes de que pudiera hacer más, Tenya irrumpió en el callejón usando su Recipro Burst, arrebatando a su hermano y huyendo de la escena.
Llevaba a su hermano en sus manos, le faltaba la mitad de un brazo y su peculiaridad básicamente había desaparecido. Todo el tiempo que viajó estuvo orando, esperando que su hermano sobreviviera, notó a su equipo y les indicó que se detuvieran y ayudaran. Administrar ayuda a su hermano, estaba en estado crítico y apenas aguantaba, pero no importa si sobrevivió, su carrera de héroe desapareció nuevamente y Eri está inundada de personas que necesitan su ayuda sin importar el tiempo que le lleve. Ella para acumular tanta energía. Y todo fue culpa suya. Mientras se sentaba a contemplar, el mundo a su alrededor comenzó a volverse negro cuando una figura humanoide se acercó a él y le dijo: "Quieres ayudar a las personas pero no eres lo suficientemente rápido para salvar a todos o evitar que sufran daño. Puedo darte velocidad para que nadie pueda tocarte, velocidad para estar siempre ahí, y lo más importante, curación, el poder de curar a cualquier daño. Si aceptas mi oferta". Le mostró a Ida el cuerpo de su hermano en el auto que corría hacia un hospital y el pitido del monitor de latidos del corazón fluctuaba constantemente a medida que la condición de su hermano empeoraba. El ser metió la mano dentro y tocó a su hermano, su condición se estabilizó instantáneamente no solo porque su brazo se regeneró por completo y su silenciador en su otra mano también fue reparado. Tenya se sorprendió, miró al ser y preguntó: "¿Qué trato estás sugiriendo?". Después de que le dijeron lo que tenía que hacer para recibir este poder, Ida no quería participar, recordó lo que dijo su hermano acerca de ser un héroe y cómo quiere estar a la altura de su nombre. Los héroes deberían ser alguien que mantengan la paz civil de hoy y mantenga el orden. Lo que propones como futuro, incluso si es cierto, no debería reflejarse en la gente de hoy y de ahora. No seré parte del robo a la gente. De sus peculiaridades para la protección del futuro. La criatura no dijo nada pero retiró su mano del cuerpo de Tensei cuando su cuerpo comenzó a convulsionarse y el tejido regenerado comenzó a ennegrecerse y desaparecer. El monitor de latidos del corazón comenzó a fluctuar salvajemente nuevamente y el abismo negro que rodeaba a Ida comenzó a desaparecer. Pero al hacerlo escuchó la voz de la criatura una vez más: "Si esperas que la niña sane a tu hermano, lo aplastaría ahora, ella no tendrá ese poder cuando la vuelvas a ver". Cuando el mundo volvió a aparecer y observó cómo el vehículo que llevaba a su hermano se alejaba a toda velocidad, de repente se lanzaron púas desde un edificio cercano, haciéndolo girar fuera de control y hacia un edificio. Al ver al villano de antes en una de las azoteas del edificio, comenzó a correr hacia el auto mientras el villano arroja aún más púas al vehículo volcado. El juicio de Tsuyu Asui. Tsuyu estaba zarpando con la tripulación de los marineros Orki, nuevamente disfrutando de la brisa y la vista mientras las olas pasaban en el océano. El barco había estado completamente limpio y su régimen de entrenamiento del día había terminado. Así que tuvo un momento para relajarse y disfrutar, cuando de repente Sirius corrió hacia ella comentando que el capitán los estaba pidiendo que fueran al puente. Después de llegar, el capitán Selkie comenzó a informar a su tripulación sobre la situación. Aparentemente un grupo de villanos que controlaban el clima habían comenzado a armar un escándalo cerca de una de las playas y huyeron al agua antes de que los héroes pudieran llegar y la guardia costera estaba pidiendo su apoyo en capturarlos. Una vez que terminó su informe, el capitán hizo su pose linda y despidió al grupo para desembarcar hacia la última ubicación conocida de los villanos. Una vez que llegaron al área, había algunos guardacostas esparcidos entre los restos y los héroes inmediatamente se pusieron a trabajar para rescatarlos del agua antes de que pudieran ahogarse, mientras Froppy buscaba en el agua otros posibles sobrevivientes. Sin encontrar ninguno, comenzó a subir de nuevo a la superficie. Notó que el agua se estaba volviendo cada vez más fría, comenzó a alejarse del área hacia aguas más cálidas cerca del barco. Alzando su cabeza sobre la superficie vio que se estaba llevando a cabo una batalla. 3 individuos habían emergido de alrededor de la formación rocosa lanzando un ataque a los marineros que ayudaban a la guardia costera desde el océano. Uno de ellos pudo congelar la superficie del agua atrapando a muchos dentro del agua casi helada. El capitán se apresuró a acudir al rescate de sus compañeros de tripulación, pero fue atacado de vuelta por un haz de agua electrificada. Luchó por levantarse con chispas saliendo notablemente de su traje. 2 de los villanos combinaron las peculiaridades del agua y la electricidad para atacar nuevamente. El capitán afortunadamente pudo esquivarlo. El grupo se había revelado como los maestros del clima y querían vengarse específicamente del capitán y su tripulación por capturar y matar a su hermano. El capitán expresó que nunca había hecho tal acción, pero fue rechazado por el grupo y fue asesinado por fallar en su misión. Y el capitán fue la razón por la que fracasó.
Sirius sacó momentáneamente a Froppy del momento, vio a Froppy emergiendo del agua y le preguntó si podía hacer algo con los compañeros de tripulación en el agua, podrían morir de hipotermia por estar rodeados de agua fría y hielo durante demasiado tiempo. Froppy dijo que podía, pero debido al clima frío le preocupaba que su cuerpo pudiera entrar en hibernación nuevamente. Iba a intentarlo de todos modos y esperó la llamada de Sirius, quien se estaba comunicando con el capitán usando sus sonidos para comunicarse. La señal fue lanzada y tanto Froppy como el capitán entraron en acción. Froppy comenzó a usar su lengua para romper el hielo alrededor de los tripulantes atrapados en el hielo, logrando liberar a 2 de ellos. El capitán por otro lado buscó sacar la atención del grupo, rompió un gran trozo de hielo para usarlo como escudo y acercarse al grupo en el que estaba haciendo progresos hasta que de repente fue desviado de su rumbo por una fuerte ráfaga de viento que lo obligó a caer en el océano. Apareció otro villano, aparentemente el mayor del grupo. Al haberse ido la distracción, hizo que el grupo notara a Floppy. El usuario del viento le envió otra ráfaga de viento que la obligó a retroceder y, debido al suelo cubierto de hielo, el viento era extremadamente frío, lo que provocó que su cuerpo se bloqueara y entrara en hibernación. Intentó luchar contra lo que estaba pasando, pero sus ojos empezaron a cerrarse y su cuerpo empezó a contraerse. En su oído escuchó una voz. Tienes una debilidad que te hace inútil. No puedes esperar sobrevivir así. ¿Esperas que la gente confíe en un héroe tan poco confiable? Cuando cerró los ojos por completo, vio que solo podía asumir lo que le estaba hablando. No puedes esperar sobrevivir así. ¿Esperas que la gente confíe en un héroe tan poco confiable? Cuando cerró los ojos por completo, vio que solo podía asumir lo que le hablaba. No puedes esperar sobrevivir así. ¿Esperas que la gente confíe en un héroe tan poco confiable? Cuando cerró los ojos por completo, vio que solo podía asumir lo que le hablaba. ¿Quién eres? Y yo no valgo nada, dijo con convicción aunque tenía algunas dudas. Quién soy no importa, pero lo que tengo para ofrecer es lo que debería intrigarte, puedo librarte de tu debilidad y ofrecerte mayor poder para salvar y ayudar a otros. La criatura levantó su enorme mano y tocó la frente de Asui. Ella instantáneamente comenzó a sentir un calor eterno comenzar a burbujear dentro de ella, sus ojos se abrieron instantáneamente mirando a los magos del clima, preparándose para lanzar otro ataque coordinado hacia ella, lo que la hizo saltar en el aire para esquivarlo. Se sorprendió a sí misma con lo alto que voló en el aire, causando una onda de choque que destruyó el hielo en la superficie del agua en el proceso. El usuario de los 4 climas le disparó mientras estaba en el aire, pero usando su lengua la estrelló contra el suelo junto a ellos y se agachó y se apartó del camino de sus ataques. Ella retiró su lengua y luego la lanzó hacia el grupo, pudiendo lanzarlos a los 4 contra la pared y noquearlos. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué pasó, el mundo se oscureció una vez más y la criatura humanoide regresó. Esto es solo un vistazo del poder que puedes tener si te unes a mi causa, explicó sus intenciones de que ella obtuviera este poder. Asui se sentó a pensar, nunca le gustó que la consideraran inútil y tener poder le permitiría salvar a más personas, pero los pensamientos y acciones por esa causa son imperdonables, no podía privar a las personas de sus peculiaridades solo por el bien de un futuro potencial. Ella empezó. No, no puedo hacer eso porque la gente tiene derecho a vivir con sus peculiaridades sin importar cuán peligrosas sean. Una parte principal de ser un héroe es confiar en los demás y elijo confiar en nuestro futuro para evitar ese evento. Para que no suceda, Ribbit. Además, realmente no tenías mucho poder de negociación, ¿verdad? Mi debilidad se puede superar con otras con el apoyo de mis amigos. Todo comenzó desde el principio cuando estaba completamente abrumado por alguien tan talentoso como Todoroki, pero lo descartó porque Todoroki era extremadamente poderoso incluso en comparación con sus otros compañeros de clase. Durante el festival deportivo, le lavaron el cerebro y solo tuvo éxito con la ayuda de Shinzo. También después de estudiar en el trabajo, Midoriya, alguien que era el peor de la clase, lo había superado en lo que ahora era, donde solo tenía el 5% de su poder. Todo el mundo se estaba burlando de él por lo ordinario que era en comparación con ellos y dudó aún más de sus habilidades cuando casi pierde ante Senkaibara en un combate cuerpo a cuerpo y tuvo que ser salvado por Ida y peor aún cuando fue capturado por Ponji Tsunotori por su mediocre actuación y peculiaridad que los obligó a empatar al final. Nunca se sintió tan inútil. La guerra de liberación masiva le mostró cuán inútil era su peculiaridad. No podía imaginarse estar con Midoriya, Bakugo o Todoroki dado lo heridos que estaban. La idea simplemente le provocó náuseas. Su mundo se desvaneció y sobre él había un gran planeta que hablaba en su cabeza.
Tienes el corazón de un guerrero, pero estás limitado por tu cuerpo, buscas probarte a ti mismo, pero incluso tú sabes la inutilidad de tu poder, pero puedo ofrecerte un poder mayor, incluso más fuerte que One for All. Nadie te llamará eres normal otra vez, dijo el planeta. ¿Qué buscas? ¿Por qué me ayudarías? ¿Qué esperas ganar? Ojiro respondió. Solo busco destruir lo que causa tanto dolor en su sociedad. Aquellos que nacen con peculiaridades mediocres son humillados, aquellos que nacen sin peculiaridades son marginados y siempre están en el centro de un daño extremo. Imagina un mundo sin peculiaridades donde todos somos iguales y el trabajo duro puede triunfar sobre el talento. El ser dicho. Ojiro se sentó a pensar en la propuesta de esta criatura, podría ganar poder a costa de que todos los demás perdieran el suyo. La criatura también planteó puntos muy interesantes, los problemas que las peculiaridades causaron en la sociedad, pero también están las cosas buenas, como los avances en la medicina. Campos, cantidad casi infinita de energía y avances en la tecnología. No podía privar a todos de sus habilidades solo porque se siente inadecuado y eso solidificaría las dudas de la gente sobre él todo el tiempo, y todavía tenía su orgullo como artista marcial de que progresaría a su manera con su propio poder. No necesito ninguna limosna, especialmente por un precio como ese. Seré un héroe por mi propio poder tal como me propuse hacerlo, les mostraré a todos que puedes superar las expectativas que la gente tiene de ti. Exclamó Ojiro. Cuando terminó su declaración, el mundo volvió a aparecer. Estaba en un callejón oscuro por la noche, un movimiento repentino llamó su atención desde arriba, pero antes de que pudiera reaccionar, un dolor punzante desde atrás desgarró su cuerpo. Se giró para ver. La mancha del héroe asesino se acerca a él, sosteniendo un segmento de su cola en sus manos. El juicio de Yuga Aoyama. Aoyama estaba pasando por el peor momento de su vida, donde quiera que fuera la gente simplemente lo ignoraba o parecía que ni siquiera se daban cuenta de que estaba allí. No importa cuánto intentara brillar y deslumbrar, no importa cuán brillante se pusiera, no sería una reacción como si fuera una Toru peculiar, sino aún más extrema. Estaba tan solo que estaba solo como lo estaba antes en su infancia, sus padres a menudo estaban trabajando y no tenían tiempo para jugar con él o estar allí en sus momentos importantes, como graduarse de la escuela secundaria o incluso ingresar a la UA, su infancia. Los amigos se habían alejado y nunca más se supo de ellos. La gente a menudo lo ignoraba en las fiestas a las que lo invitaban y carecía de la elegancia para atraer a las chicas. Su vida era una vida triste y solitaria que nadie miraría y que esperaba cambiar una vez que ingresara a la UA, pero estaba sucediendo de nuevo. Nadie lo reconocería, ¿realmente les importaba en primer lugar? ¿Cómo pudieron traicionarlo así? ¿Todo el tiempo juntos fue una broma elaborada? Tal vez lástima y estos eran sus verdaderos colores. Un día regresó a casa y le dejaron una nota en la puerta. Sus padres murieron en un terremoto devastador mientras estaban en los Estados Unidos. Las combinaciones de todos los eventos que sucedieron ese día lo afectaron, arrugó el papel en sus manos mientras caía al suelo llorando. No sabía qué hacer, todos parecían haberlo abandonado, pensó en terminar con todo y tal vez entonces la gente se preocuparía y lo vería de verdad, pero no tenía el estómago para hacerlo. Así que hizo lo mejor que podía hacer. El crimen, la gente tendría que reconocer su existencia entonces. Se metió en un grupo de delincuentes que cometían delitos menores y subía constantemente la apuesta, hasta que se encontró cara a cara con sus viejos amigos que se habían convertido en héroes. Finalmente todos lo notaron y con eso su vida estaba completa, así que saltó y terminó todo con una sonrisa en su rostro. Escondes tus inseguridades detrás de todo el brillo y la exageración excesiva. No quieres que te vean como realmente eres, como una persona común y corriente, sin inspiración y con una personalidad insípida. Aoyama abrió los ojos y vio una criatura humanoide gigante, su gran tamaño lo hizo temblar de miedo. Eres solo un extra en la historia de otra persona, pero puedo convertirte en una estrella que eclipsa a todos los demás, algo que no es solo el personaje principal sino el propio autor. Lo único que tienes que hacer es unirte a mí. Explicó la criatura. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Aoyama, las palabras de la criatura sonaron ciertas en cierto modo. Mientras entrenaba para convertirse en un héroe, sabía que no era el más popular y especialmente ahora se sentía más aislado de todos por lo mucho que se esforzaban por el bien de Midoriya. Mi misión es exterminar las plagas de las peculiaridades de tu mundo. Tú serás la última persona con una peculiaridad que te convertirá en el faro brillante que nadie más podría igualar. Debo negarme, no hay manera de que pueda hacerle algo así a todo el mundo.
Mi estrellato solo se vería frenado por una mentira y un tecnicismo. Las verdaderas estrellas ascienden en las filas con convicción y coraje como a Midoriya. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse nuevamente, estaba en el escenario recibiendo un premio, parecía la misma ceremonia de premiación para los 10 mejores héroes, pero la multitud no aplaudía, se reían, giró el trofeo que recibió para ver. Las palabras héroe más molesto del mundo en la placa. Prueba de Meso Shoji. Dolor, dolor, dolor. Nada más que dolor se sintió en todo su cuerpo. De tantas maneras diferentes le infligieron dolor. Ya sea que le corten los brazos Dupli y le vuelvan a crecer a la fuerza con un spinner, que lo queme hasta morir un Dabi o que Shigaraki lo desmorone lentamente hasta la nada. Cada nueva escena solo provocaba más dolor y sufrimiento debido a esta misteriosa criatura. Al igual que antes, es devuelto al vacío donde puede recordar todo claramente como nuevo, al contrario de las visiones donde todo se siente como si fuera realmente cierto. ¿Aún rechazas mi oferta? Eventualmente te romperás, ¿por qué pasar por tanto dolor en el proceso? Dijo el ser humanoide. Por claro. No sacrificaré las libertades de los demás solo por los caprichos de algún aspirante a Dios, tortúrame todo lo que quieras, pero estoy seguro de que mis amigos o héroes me salvarán pronto. Solo tengo que resistir. El estudiante gritó ferozmente. La criatura se rió y dijo. Tonto, nadie puede salvarte de este tormento excepto yo, solo yo tengo la fuerza para liberarte y eso solo sucederá una vez que aceptes mi oferta. Ya que tienes tantas ganas de ver a tus amigos, ¿cómo? Acerca de que vayas a visitarlos. Respondió la criatura. El mundo oscuro comenzó a desvanecerse en una visión oscura y turbia. Miró su cuerpo y se sorprendió al ver que no era suyo natural. Su cuerpo estaba mutado, era mucho más grande y de un color negro oscuro con cicatrices que recorrían todo el cuerpo. Su cuerpo se movía por sí solo y más rápido de lo que jamás había sido capaz de hacer antes. Su brazo de repente se estiró y siguió su dirección para ver que estaba atacando algo, se sorprendió al darse cuenta de que era Tsu, la había atrapado por el cuello y la había golpeado en el suelo, vio que la sangre comenzaba a derramarse. De su cuerpo cuando fue arrojado de su alcance, de repente fue golpeado en la espalda por Ojiro, pero el ataque apenas desplazó su cuerpo cuando otra mano brotó de su espalda atrapando la cola del niño y rompiéndola con su agarre. Sus gritos atormentaban su oído pero su cuerpo no impidió que engendraran más brazos desde su espalda. Agarró el cuerpo de Ojiro y comenzó a aplastarlo en sus manos, siendo repentinamente cegado por una luz en su frente, otra mano engendró pero esta con maldad. Sus garras explotaron atravesando a Toru en el estómago y cuando la luz se desvaneció, arrojó su cadáver a una roca cercana. Estaba horrorizado por lo que hacía, uno a uno iba matando a sus compañeros, a sus amigos. Koda, Sato, Zero, Momo, hasta que de repente fue arrastrado hacia atrás por una explosión, su cuerpo rápidamente se levantó listo para seguir luchando mientras Midoriya, Bakugo y Todoroki se acercaban a él furiosos. Al ser repentinamente cegado por una luz en su frente, apareció otra mano, pero esta con garras malvadas explotó atravesando a Toru en el estómago y cuando la luz se desvaneció, arrojó su cadáver a una roca cercana. Estaba horrorizado por lo que hacía, uno a uno iba matando a sus compañeros, a sus amigos. Koda, Sato, Zero, Momo, hasta que de repente fue arrastrado hacia atrás por una explosión, su cuerpo rápidamente se levantó listo para seguir luchando mientras Midoriya, Bakugo y Todoroki se acercaban a él furiosos. Al ser repentinamente cegado por una luz en su frente, apareció otra mano, pero esta con garras malvadas explotó atravesando a Toru en el estómago y cuando la luz se desvaneció, arrojó su cadáver a una roca cercana. El juicio de Rikido Sato. Sato estaba pasando por dolores y torturas infernales, algunas escenas involucraban que le rompieran los brazos y las piernas, le aplastaran la cabeza y lo obligaran a alimentarlo con numerosos dulces hasta que su peculiaridad se sobrecargara y su cerebro quedara irreparablemente dañado. Cada escena fue seguida por esas cosas que se llamaban a sí mismas Dios. Haciendo la misma pregunta ofreciendo el mismo trato. Fue divertido en cierto modo. Cada vez que comenzaban las visiones, pensaba que era real, como si esa fuera su realidad, pero cada vez que regresaba al vacío, todos sus recuerdos reales regresaban. Cualquiera que sea esta cosa, su poder trasciende la mayoría de las peculiaridades que jamás haya visto, además de One for All o de All for One. La criatura realmente no tenía una oferta tentadora para él más que algunas visiones vagas del futuro en las que no podía confiar sin importar las circunstancias, especialmente considerando lo vívidas que la criatura puede hacer sus ilusiones y cómo puede hacerlas sentir reales. Después de decirle a la criatura que se fuera a la mierda una vez más, tuvo otra visión.
Sato se vio en medio de una acalorada discusión entre sus compañeros de clase. Midoriya ya estaba harto de que Bakugo lo intimidara y lo empujara, algunas de las chicas estaban extremadamente enojadas con Mineta por sus travesuras pervertidas, Todoroki parecía como si solo quisiera que le terminaran la nariz. Tokoyami estaba molesto por los destellos de Aoyama que lo atacaban, y así sucesivamente, eventualmente las discusiones se convirtieron en peleas en toda regla que destruyeron por completo la clase en la que estaban y separaron la clase en tres facciones con Midoriya, Bakugo y Todoroki como líderes. No importa lo que intentó hacer para apaciguar a una de las partes y hacer que se olvidaran de su enemistad y se unieran nuevamente, no funcionó. La pelea fue peor un día cuando Zero y Mineta habían atrapado a Uraraka sola un día, la habían colgado boca abajo y le habían lanzado pelotas desde abajo. Antes de que pudiera pasar algo peor, Midoriya había entrado enfurecido por lo que estaban haciendo los dos chicos. Se lanzó a la acción pero en su ira se olvidó de contener sus fuerzas y mató a Mineta. El shock de todo esto permitió que Zero escapara e informara lo que había sucedido a Bakugo. Esto enfureció al adolescente y se vengó matando a Ida en una emboscada. Sato estaba horrorizado cuando sus compañeros de clase se mataban entre sí de maneras horribles y se culpaban a sí mismos por no poder mantener la paz. Prueba de Anta Zero. A Zero no le divertían los juegos de estas criaturas, primero trató de tentarlo a aceptar su trato mencionando lo poco notable que era su peculiaridad, la gente burlándose de él, los villanos a los que se enfrentaba convenientemente siempre eran el contraataque perfecto, etc. y así sucesivamente, pero él ya ha llegado a un acuerdo con su peculiaridad y, al ser un tipo tan relajado, los pensamientos de otras personas sobre él realmente no lo afectaron. ¿Qué tal si me envías a un lugar mejor esta vez? Hombre, toda esta vergüenza se está volviendo agotadora. Zero le dijo al ser. Puede que te haya subestimado, pareces estar mucho mejor de lo que te presentas. Respondió la criatura. Oye. ¿Qué se supone que significa eso? Probablemente soy el más sensato de la clase, bueno, tal vez además de Shoji también sea bastante tranquilo. No puedo imaginarlo pasando por esto, quiero decir, ¿qué intentarías siquiera? ¿Tentarlo? Los chicos hacen borrón y cuenta nueva como yo. Zero continuó. La criatura se tomó un momento para responder ya que, lo que dijo el niño en realidad tenía algo de verdad para ellos, algunos de sus compañeros de clase no tenían ningún defecto o trauma que explotar para tentarlos a unirse a su causa. Yo. ¿Sigues vivo allí? ¿Di en el clavo del ataúd? Zero dijo con una sonrisa descarada. El ser rara vez sentía emociones, pero este insignificante gusano es realmente molesto con sus alardes y comentarios. Puede que no tengas ninguna emoción que pueda manipular, pero déjanos ver cuánto puedes decir después de pasar por el dolor por la eternidad. Si quieres que esto se detenga, simplemente di que acepto tu oferta y todo terminará. Respondió el ser. Con la mención de la palabra dolores y eternidad llamó la atención de Zero y cambió completamente su humor, pero antes de que pudiera decir algo en respuesta el abismo desapareció nuevamente. Para cuando el mundo volvió a su visión, sintió un dolor punzante en sus manos y piernas, solo para darse cuenta de que había sido clavado a una pared con espadas, luego se dio cuenta de que frente a él había un grupo de villanos. Se dio cuenta de inmediato de la liga de villanos, seguidos por algunos bichos raros con máscara de pájaro que de alguna manera le parecían familiares. Pero su línea de pensamiento fue detenida por una espada que le arrojaron y que por poco le rozó la cara, se aisló de la llamada solo para sentir un dolor punzante horrible cuando una espada atravesó su estómago, los villanos que eran. Turnándose para lanzarle cuchillos. Después de un tiempo ya no podía sentir nada, se estaba desangrando y estaba a punto de ser salvado por las gracias de la muerte, pero no fue así, de repente estaba completamente mejor y sin daños, uno de los tipos con máscara de pájaro aparentemente lo había curado, pero eso duró poco ya que otro cuchillo fue arrojado y aterrizó directamente en su ojo. Sus gritos ahogaron el resto del dolor mientras más personas se preparaban para lanzar sus propias espadas. El juicio de Minoru Mineta. Mineta estaba teniendo. Fue un momento maravilloso, estaba en la tierra prometida del mundo, una playa llena de chicas y bebés calientes hasta donde alcanzaba la vista y lo que hizo que todo fuera mejor fue que todos lo querían a él. Todos lo elogiaron y lo admiraron por su coraje y valor al ser quien derrotó a Shigaraki All for One. Comenzó a contar su historia a las chicas que lo rodeaban y que lo abanicaban y le daban uvas. Explicó una secuencia de batalla masiva donde la clase 1A luchaba contra los villanos. Midoriya, con la ayuda de Uraraka, pudo mantener a los Shigaraki suspendidos en el aire, donde su don de descomposición no podía usarse para eliminarlos.
Con él fuera del camino, todo lo que quedó fue la Liga de Villanos, pudo atrapar a Toga con sus bolas, haciéndola extremadamente vulnerable y fácilmente capturada. Permití que mis amigos cuidaran de Davi, no podía llevarme todo el crédito ahora, ¿verdad? El grupo comenzó a reír y a darle uvas al Salvador de Japón. La experiencia fue tan surrealista para el joven que se olvidó masticar y comenzó a ahogarse con una de las uvas. Cuando su mundo comenzó a oscurecerse, de repente se despertó en un vacío oscuro solo para ver un ser humanoide gigante. Ah. ¿Qué eres? ¿Dónde están las chicas? ¿Qué hiciste con ellas? Dijo el niño mientras sus emociones fluctuaban entre el miedo, la confusión y la ira. Quieres ser popular entre las chicas, pero eres el menos impresionante y el más cobarde de tu clase. Puedo convertirte en un campeón, alguien de quien todas las chicas se enamorarían, si te unes a mí. El ser dicho. Mineta todavía estaba asustada de la criatura, pero se animó ante lo que dijo. ¿Y qué quieres que haga? Respondió. La criatura le explicó su plan al niño pequeño, pero también agregó. Piensa en tu situación actual, ¿realmente crees que, como estás ahora, puedes ayudar a salvar a Midoriya? Él tiene un gran poder, pero con las pérdidas de los héroes y la cantidad de enemigos poderosos, ¿no crees? ¿Crees que realmente podría ser útil? Sacrifica peculiaridades por la seguridad de hoy, los cambios se llevan a cabo a lo largo de generaciones, no hay necesidad de sacrificarlos ahora y con mi poder podría ser un verdadero héroe, alguien como All Might y Midoriya. Las personas que más admiras. Las palabras de la criatura eran todas tan ciertas, era inútil como es ahora, no podría apoyar a Midoriya incluso si lo intentara. Era un inútil pero ahora podía tener un verdadero propósito y realmente marcar la diferencia. Es posible que la gente lo odie más adelante por lo que tiene que hacer, pero él con gusto aceptará el odio por salvar a todos ahora. ¿Tienes? El juicio de Denki Kaminari. Kaminari estaba esperando en el centro de la formación de asalto, del ataque a la liberación. Todos sus pensamientos estaban confusos cuando reunió el coraje para continuar, algunas palabras elogiosas de su compañero héroe lo aliviaron, pero solo por poco. De alguna manera, los héroes inmediatamente supieron que el villano estaba abriendo el contraataque. El contraataque sería un usuario eléctrico, pero la información era correcta y su ataque era inmenso, pero aún así trató de absorberlo. Al principio las cosas iban bien, pero el villano de repente fue golpeado en el cuello por una jeringa y su ataque era aún mayor que la primera. Toda esa electricidad que estaba absorbiendo era tentadora a sobrecargar sus sistemas y tenía que tomar una decisión. La decisión fue casi unánime cuando dejó de absorber la descarga eléctrica, y tan pronto como lo hizo, el rayo golpeó a los héroes casi de inmediato, aturdiendo a muchos de ellos y comprometiendo su primera línea mientras los villanos corren a través de los agujeros presentados. La iniciación fue del lado de los villanos debido al intercambio y la pelea iba mal para los héroes, pero después de un tiempo pudieron volver a dividirla a 40-60. Ahora Kaminari estaba en el centro de la lucha y su miedo saltaba exponencialmente, no podía usar su don con regularidad y había tanta gente volando en esa dirección que hacía difícil usar correctamente sus punteros, así que lo más racional que podía hacer. Pensé que podía replegarme, de repente, una bola de fuego lo golpeó en la espalda y rápidamente rodó sobre su espalda tratando de apagarla. De repente se vio rodeado por individuos que no podía reconocer, la línea de héroes fue empujada hacia atrás más de lo que esperaba, pero le ofreció la oportunidad de usar su peculiar acelerador tonto, lo cual hizo, pero no cayeron tan fácilmente, así que siguió así que finalmente cayeron, pero ya podía sentir que su mente se desmoronaba cuando cayó el último individuo. No pudo detener al siguiente villano, que lo estaba atacando con un brazo afilado, cerró los ojos antes de que el golpe pudiera acertar. Cuando abrió los ojos, estaba flotando en el espacio que solo contenía un planeta, aparentemente le hablaba. Te falta confianza y coraje con un don que te deja indefenso, únete a mí y no tendrás necesidad de temer a nada y tendrás un tanque casi sin fondo para absorber y descargar no solo la iluminación, sino cualquier elemento natural ya sea fuego, hielo, viento, agua e incluso luz. El planeta aparentemente dijo intencionadamente. La idea de un planeta parlante era bastante loca, pero decir que podría ayudarlo y resolver sus problemas le parecía aún más loca al niño. ¿Murió? Este parecía uno de sus animes que vio donde el protagonista moriría y reencarnaría en otro mundo. Espera, ¿eres Dios? ¿Realmente morí? El niño comenzó a entrar en shock por la noticia de que podría estar muerto, pero una calma repentina estabilizó su mente y su cuerpo. Tengo muchos nombres y Dios es uno de ellos. Sin embargo, no estás muerto, te invoco como uno de mis campeones.
Te ofreceré un poder increíble que puedes usar para salvar a tu sociedad, derrotar a All for One y salvar tus amigos. Todo lo que pido a cambio de tu servicio es destruir las peculiaridades que pueblan tu mundo. Dios había dicho, wow, es mucho lo que hay que asimilar y deshacerse de peculiaridades. ¿Por qué querrías deshacerte de algo que creaste? Preguntó Kaminari. Diseñé los caprichos como un experimento para poner a prueba a la humanidad. Ese experimento tiene una fecha de vencimiento, su gente lo llama la teoría del fin del mundo. Los caprichos continuarán volviéndose cada vez más violentos con el tiempo y matarán todo en el planeta. Simplemente deseo evitar ese futuro, y serás mi paladín para hacerlo. Dios explicó. Wow, ¿en serio? Soy realmente así de especial. Pero, ¿cómo podré deshacerme de las peculiaridades incluso con un gran poder? No mataré a todos los que tengan una peculiaridad. Eso es un desastre. Dijo Kaminari. No tendrás que matar a nadie, los villanos a los que te enfrentas ya tienen los medios para borrar los caprichos con una vacuna, simplemente debes convencerlos de que se la pongan. Kaminari se sentó a pensar, todo parecía tan imposible de creer, pero, de nuevo, vivía en un mundo donde existían peculiaridades, por lo que para los demás su mundo podía parecer el mismo. Las peculiaridades son tan importantes para la sociedad que no podía imaginar cómo sería el mundo sin ellas, pero la alternativa es el caos, al menos una elección aún deja intacta a la sociedad. Está bien, parece. El juicio de Mina ha sido. Mina era moneda corriente en una situación imposible de ganar, la clase había sido separada por los villanos frente a la escuela, el villano de la isla paradisíaca había regresado para atacarlos nuevamente, tenía miedo de la última vez que peleó contra esta rebañada de mujer, había sido golpeada en el costado antes, pero afortunadamente fue salvada por Tokoyami, pero parecía que esta vez era diferente, su cabello actuaba como barras de iluminación listas que atraparon a Tokoyami en una barrera de sombra oscura, siendo demasiado débil para poder salir. Ahora estaba sola luchando contra ella, y era demasiado grande, su miedo comenzaba a apoderarse de ella, sus pies y sus movimientos comenzaron a tropezar mientras corría alrededor del edificio de la escuela para evadir a su enemigo, sus otros compañeros de clase debían ocupada luchando contra los otros villanos para que vinieran a ayudarla para que estuviera sola, y eso hizo que su ansiedad aumentara aún más. Cuando el villano se acercó a ella, se burló de su lucha y le preguntó dónde escondía esa agilidad que demostró la última vez que pelearon. Mina quería llorar y suplicar piedad, pero no podía entender cómo su cuerpo seguía reaccionando. La villana, harta de regodearse, se levantó el pelo y disparó más púas que la apuñalaron en numerosos lugares. Antes de que finalmente se desmayara por el dolor. Muestras una falsa valentía cuando estás cerca de otros, pero tienes miedo cuando estás sola, no siempre tendrás una audiencia detrás de ti o alguien contigo, ¿cómo puede ser un héroe así? Mina abrió los ojos solo para ver un vacío de la nada, luego vio un ser humanoide gigante e instantáneamente comenzó a retroceder de la figura y le disparó ácido, pero una vez que vio que el ser estaba completamente ileso, simplemente observó mientras la criatura caminaba hacia ella y se detuvo a unos metros de distancia. Tienes el potencial para poder ser un verdadero héroe, pero necesitas que otros estén cerca para lograrlo. Yo podría darte coraje para que seas mejor por ti misma. No habría necesidad de reprimir tu miedo por los demás como tal. No tendrás miedo. Explicó la criatura. Mina no dijo nada, realmente no le importaba lo que dijera esa cosa, parecía repugnante y poco confiable, no dejaría que sus palabras la afectaran. Incluso ahora estás rodeado de miedo, lo siento en ti. No necesitas temerme. Solo toma mi mano y nunca volverás a sentir el miedo. Continuó la criatura. Mina dejó de escuchar hace un rato y cerró los ojos. Cualesquiera que fueran estas cosas, ella no iba a aceptar nada de lo que dijera ni aceptaría nada de lo que quisiera darle. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en el campo de la escuela, le quitaron los alfileres y las agujas de su cuerpo y el corte no estaba en ninguna parte, comenzó a caminar de regreso a la escuela hacia sus compañeros de clase solo para horrorizarse por lo que vio. Todos sus compañeros de clase estaban muertos o agonizando en el suelo, con sangre acumulada en sus cuerpos por agujeros o moretones, algunos incluso quemados hasta quedar crujientes por las llamas. También vio a Midoriya atado siendo llevado, sus ojos se encontraron con los de ella y parecía como si estuviera rogando ayuda pero ella no podía moverse, no quería moverse, ¿cómo podía? Todos se habían ido, ¿qué podía hacer? ¿Hacer ella sola? Observó cómo se lo llevaban y cuando salían por el portal, lo único que pudo hacer fue llorar. El juicio de Eijiro Kirishima. Es demasiado tarde, simplemente es demasiado tarde.
Kirishima estaba pasando por muchas visiones, todas ellas con un tema similar en el que él no podía estar allí a tiempo para proteger a aquellos que lo necesitaban. Primero fue el de Fagumel, no fue lo suficientemente rápido para protegerlo después de que Rappa abrumara su peculiaridad, fue golpeado y apaleado antes de que pudiera redistribuir la energía que recogió. Luego fue Mina, a quien no pudo llegar a tiempo, un árbol se había caído en su camino y tuvo que atravesarlo, pero lo ralentizó lo suficiente antes de que pudiera liberarse de ese obstáculo a tiempo, para salvar a Asido de ser aplastada por ese villano gigante. Otra fue cuando durante su pelea con un asesino de All for One, no pudo llegar a tiempo para proteger a Mineta y la explosión puso a su compañero de clase en la UCI con pocas posibilidades de recuperación. Por último, fue durante la batalla frente a la escuela como antes, Rappa lo golpeaba repetidamente con su puño pero gracias a su entrenamiento era más fuerte que antes y pudo derrotarlos con su irrompible. Sus amigos por otro lado no eran tan afortunados. Ojiro y Shoji intentaron ayudar a su amigo del villano, pero ambos se sintieron abrumados por la ráfaga de golpes que Rappa lanzó y los lanzó hacia atrás contra las paredes de la escuela. Intentó atacar, pero fue inútil bajo el ataque completo que su enemigo pudo hacer. Su modo irrompible se estaba desgastando y no había causado ningún daño para que éste disminuyera la velocidad. Finalmente, la pared se fracturó y un golpe lo envió volando hacia atrás, golpeando su cabeza contra la pared de la clase, dejándolo inconsciente. Eres un muro al que se rompen los ataques, pero ¿y si ese muro no es lo suficientemente rápido para formarse? Kirishima despertó estando ahora completamente en un oscuro abismo, girando alrededor de un planeta que le hablaba. Tienes la durabilidad para protegerte muy bien, pero te falta todo lo demás y un héroe está destinado a proteger a los demás. Podría darte poder para proteger a quienes te rodean incluso sin que estés allí. Solo únete a mi causa y podrás tener el poder para proteger a todos. Kirishima quedó desconcertado por lo que el planeta había dicho, ¿eran esas visiones de destinos espantosos lo que estaba haciendo? Y supongo que vas a pedir algo a cambio, ¿no? Preguntó Kirishima. De hecho, todo lo que pido es destruir las peculiaridades de su mundo. Son una enfermedad infligida a su tierra que, no, ningún verdadero héroe castigaría a las personas por cómo se comportarían las peculiaridades del futuro y ningún hombre de verdad lo haría. Intenta tomar el camino fácil lleno de limosnas, ellos toman lo que les dan e intentarán que funcione y eso es lo que voy a hacer. Kirishima interrumpió. El abismo se desvaneció inmediatamente y lo que vino en su lugar fue otra visión, esta vez involucrando a varios peatones en problemas. Uno estaba a punto de ser atropellado por un automóvil, otro estaba a punto de ser aplastado por un letrero de un edificio y otro estaba siendo asaltado en un cercano callejón. Tenía que decidir a quién salvaría, pero el otro pagaría el precio a cambio. El juicio de Katsuki Bakugou. Flashes de cámara, aplausos, gritos y elogios vinieron de la multitud en las gradas mientras el nuevo héroe número 1 subía al escenario, su explosivo atuendo era una declaración no solo de su personalidad sino también de su explosiva peculiaridad. Bakugo había comenzado a subir al escenario mientras el locutor enumeraba sus logros y gloria. El más grande de las generaciones, el héroe que nunca pierde, el nuevo todopoderoso, y por fin el portador de One for All. Dynamite. Estaba solo en el escenario y finalmente llegó al micrófono y se disponía a dar sus declaraciones a la audiencia cuando de repente todas las luces se apagaron y se encendieron con un ambiente de color ámbar oscuro. Bakugo notó que la multitud de repente había comenzado a desmoronarse en cenizas y un viento misterioso comenzó a recoger el polvo y lo reunió en la forma de una figura humanoide. Suspiras por la cima del mundo de los héroes, pero sabes que es imposible, estás destinado a quedar detrás de Midoriya, en el mejor de los casos, en segundo lugar detrás de aquellos de los que te sentías superior. Bakugo se lanzó a atacar a la criatura, lanzando una explosión hacia su pecho mientras respondía a su burla. Voy a ser el número 1, no menciones a ese maldito nerd, no es nada comparado conmigo. Cuando el humo se disipó, la criatura desapareció pero reapareció en el escenario donde estaba Bakugo y continuó burlándose de él. Sabes que eso no es cierto, solo sé honesto contigo mismo. Bakugo se lanzó hacia el villano nuevamente creando una explosión cada vez mayor en el escenario creando una gran nube de polvo, mientras el polvo que se despejaba frente a él en el escenario era Midoriya, el ser volvió a hablar pero no se reveló te lo mostraré. Comenzar. Otro intercambio, esta vez Midoriya caminó casualmente a través de una serie de ataques de Bakugo y le dio un puñetazo en el estómago solo para reiniciarse de nuevo. Eres demasiado débil. Trató de llegar muy por encima de él, pero esta vez Midoriya usó su látigo negro para perforar su pierna y arrastrarlo por el suelo.
Este intercambio ocurrió muchas más veces, Bakugo murió una docena de veces más, cada vez burlándose de lo débil y patético que es. La criatura empezó a hablar de nuevo. Tal vez estés pensando que esto se debe solo a que tiene tantas peculiaridades y habilidades que se han fortalecido a lo largo de generaciones. Por supuesto, no puedes vencerlo como lo eres ahora. Es una comparación injusta y en cierto modo estás en lo correcto. Sin embargo, hay otro que no podrías esperar igualar y puedes no estar de acuerdo, pero es la verdad de lo débil que eres. Cuando la voz se apagó, el impostor Midoriya comenzó a transformarse, se hizo más alto y su cabello tenía el distintivo color rojo y blanco que solo podía representar a una persona. Sí, es cierto, Todoroki también es mucho más fuerte que tú, si no puedes esperar vencerlo, ¿cómo podrías esperar vencer a los que están por encima de él? Comienza. Todoroki, como siempre, comenzó con su característico ataque de hielo, fue un gran ataque que eclipsó incluso el que usó contra Zero en el festival. Bakugo intentó detenerlo usando su cañón automático AP, pero apenas arrancó pequeños trozos de hielo, Shoto arrojó una lanza de hielo perforándolo completamente. Después de eso, el encuentro se reinició nuevamente, lanzándose hacia Todoroki usando su explosión condensada para llegar a la cara del niño, pero el niño pudo reaccionar y quedó congelado en hielo y su cuerpo destrozado cuando la escena se reinició. La suerte de Bakugo no corrió mejor en sus peleas con Todoroki. Lo congelaron, lo empalaron, lo quemaron y, a veces, incluso lo hirvieron vivo. Esto restableció a la criatura. Eres débil, no puedes esperar superar a One for All for One, ni siquiera puedes dañarlos. Un recuerdo apareció en su mente de Shigaraki, ignorándolo y diciéndole que ya no está interesado en él y Midoriya abrumado por completo con el impacto del obús. Puedo ofrecerte fuerza, suficiente fuerza para lograr tus sueños de ser el número 1. Bakugo comenzó a caminar hacia la criatura. Todo lo que necesitas hacer es tomar mi mano y serás el héroe más fuerte, imbatible, tu amigo fue elegido por tu ídolo y recibió una fuerza casi inigualable. Es justo que tú también seas elegido. Siguió caminando hacia la criatura y justo cuando estaba a punto de tomar la mano de la criatura soltó una explosión, la criatura no se inmutó por el ataque y no se movió. Bakugo apretó la mano, levantó el pulgar, hizo un gesto para sí mismo y habló. ¿Sabes? Realmente casi me tienes allí, lo hiciste, poder incluso mayor que One for All. Solo un tonto renunciaría a eso, pero cometiste un error crucial, ¿sabes qué fue eso? Compararme con ese nerd. Necesitaba una mano del héroe más fuerte solo para alcanzarme e incluso recientemente para superarme. Mientras hablabas, me di cuenta del error en mis propios pensamientos. ¿Cuándo diablos quería ser como él? Siempre estuvo por delante de él, pero él siempre estuvo por delante de mí también. Fue porque él estaba por delante que me esforcé para ser más fuerte y como el infierno si voy a tomar el camino fácil, y en cuanto a ese medio bastardo, al igual que Midoriya, voy a demostrarle al mundo que no necesito que me elijan ni tener múltiples peculiaridades para ser el mejor. Así que tu oferta, puedes aceptarla tú mismo y metértelo por el culo. La criatura estaba en silencio y Bakugo juró que podía sentir una leve vibración de ira, pero no podía decirlo realmente. Una enorme oleada de viento marcó la partida de la criatura y cuando abrió los ojos nuevamente pudo ver a Midoriya y Todoroki frente a él. Y sonrió y preparó su postura mientras decía las palabras comenzar. Mediodía Ciudad A. En medio de una de las calles que entran y salen de la ciudad A, una ruptura del espacio-tiempo se expandió formando cráteres en el suelo, seguida rápidamente por otro orbe de oscuridad que se expandió justo por encima del suelo, y de allí apareció un hombre, un alto hombre musculoso, con pelo puntiagudo y canoso y barba. Vistiendo una armadura voluminosa con grandes hombreras y una gran capa al ver lo que había salido del orbe más grande, se sorprendió y habló para sí mismo. Esto es especialmente extraño. Frente a él había un círculo de 20 cubos oscuros tan cerca que eso sería extraño en sí mismo, pero el hecho de que aparentemente encima de cada cubo había un adolescente en un campo de contención hizo que la situación fuera aún más extraña. Necesitaba actuar rápido. Bofoy era sin duda del tipo curioso y cuestionaba a la asociación sobre lo que estaba sucediendo y, dado su poder e influencia, fácilmente podía obligarlos a compartir la información, lo que haría su trabajo mucho más difícil. Rápidamente reunió las cajas lo más rápido posible, lo que a su vez movió a los adolescentes que flotaban sobre ellas también y rápidamente juntó las manos con los círculos de sus guantes formando un símbolo de infinito mientras su poder fluía hacia afuera rodeándose a sí mismo y a los 20 cubos / adolescentes y juntos. Ellos desaparecieron.
Los hechos sucedieron tan rápido que cuando el dron se acercó a la calle dañada no había visto visiblemente qué pudo haber causado el daño a la calle. Múltiples drones registraron los alrededores, pero al no encontrar nada solo notaron el disturbio y fueron a reparar la calle. Daños a la carretera. Una gran burbuja se expandió sobre el techo de la sede de la Asociación de Héroes. El hombre con armadura colocó cuidadosamente los cubos nuevamente sobre el techo, cada cubo se abolló y se hundió ligeramente en el metal, pero afortunadamente se detuvo antes de caer por completo. Cuando terminó de colocar cada cubo individual, comenzó a alejarse de los cubos, estableciendo una distancia de alrededor de 30 pies antes de crear repentinamente un portal con una de sus manos y alcanzarlo, agarrar a alguien, acogerlo y cerrarlo. El hombre que trajo a través del portal era un hombre gordo con un traje negro, cabello gris y nariz redonda. Estaba terriblemente asustado por decirlo menos, pero se calmó una vez que vio quién era. BL, Blast. Dios, no me asustes así. Tienes un teléfono por una razón que sabes. Dijo el gordo. Oh, lo siento, chicos, han redecorado un poco. Una ciudad un poco diferente de la última vez que la vi. Dijo el hombre conocido como Blast con indiferencia. Un terrible asalto alienígena azotó la ciudad y destruyó todo en su primer ataque. Afortunadamente estábamos teniendo una reunión de clase S en el momento del ataque, por lo que pudimos contraatacar de inmediato. Tatsumaki fue fundamental en la destrucción de los alienígenas. Mientras el resto mantenía a raya la fuerza invasora del barco. Metal Knight asumió el esfuerzo de reconstrucción y pudo construir todo esto en solo 10 días. Decidimos enviar héroes de manera más eficiente a los informes de monstruos para convertir a City en un mundo fortaleza. Con carreteras que conducen a las principales ciudades. Respondió el hombre. La mención de Tatsumaki hizo sonreír a Blast. Ella realmente se recuperó y abrazó su poder, pero otros asuntos eran más importantes en ese momento. La razón por la que te traje aquí fue por eso, dijo señalando los 20 cubos y adolescentes que contenían. No me había topado con algo como esto antes, y no sé cuánto tiempo duraron. He estado allí. Dado que son adolescentes, probablemente también sean impresionables y lo más probable es que caigan en la trampa de ser persuasivos. Creo que debería liberarlos de todos modos. Preguntó Blast. Sitch se quedó pensando si estas personas pueden causar tanto daño como otros infectados por el poder de ese ser, entonces sería un gran problema si todos se volvieran locos a la vez. La explosión puede estar bien, pero él mismo, bueno, no quería encontrarlo. Afuera. Por otra parte, si los padres de estos niños presentan informes de niños desaparecidos, tendrían que asignar continuamente héroes a los muertos en trabajos similares a la gestión de la historia de la investigación, y con el aumento previsto en la actividad de los monstruos recientemente, eso no sería bueno. Pero tal vez podrían usar esto a su favor si la suposición explosiva es correcta. Tal vez podríamos usar a estos niños como héroes y ese poder podría usarse para el bien. Excelente en tu tiempo tratando con personas que han aceptado la oferta de los seres. ¿Alguien alguna vez ha mostrado signos de ser amigable? Preguntó Sitch. No. La respuesta de Blast fue inmediata, su voz se endureció, casi amenazante. Mierda, bueno, intentemos eliminarlos uno a la vez por seguridad. No hay garantía de que hayan aceptado el trato de este ser, a menos que tengan algo que ganar con ello. También sería un inconveniente dejarlos allí como si nada. Entonces no puedes guardarlos en tu dimensión y tener que cargar estos cubos sería muy imprudente, especialmente si un monstruo se apodera de ellos. Déjame ver qué tal si lo intentamos con ese chico primero. Dijo, señalando a un chico con cabello verde musgo. Está bien, pero prepárate para cualquier cosa. Fue la respuesta de Blast, y extendió su mano y un portal intentó abrirse en la burbuja que contenía al niño que se esforzó tratando de mantener cerca, pero finalmente dio un movimiento al poder de la explosión y se abrió dejando caer al niño al suelo. Midoriya comenzó a moverse, luchando por abrir sus propios ojos mientras miraban hacia el cielo. ¿Espera el cielo? Movió sus brazos y piernas para lograr un rango de movimiento. Escuchó a alguien hablar desde cierta distancia, haciéndolo inmediatamente sentarse y mirar quién hablaba, un hombre alto y corpulento que parecía un héroe con la palabra Blast en su pecho y un hombre de negocios de cabello gris. Los dos eran irreconocibles para él y una rápida mirada a su alrededor, lo sorprendió, no solo al estar en un lugar extraño y completamente nuevo, sino también al ver a sus compañeros atrapados en burbujas. Se volvió hacia los extraños esta vez más preocupado que nunca. Era un ataque inminente, pero el hombre alto, que supuso que era su nombre.
Blast, dada su cercanía, lo saludó muy casualmente simplemente diciendo yo mientras levantaba su brazo en un gesto. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, puedes dar like y escribir un comentario. Se despide Smithy Fanfics.